والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el noble mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sobre su familia y sus compañeros los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, Hayakum Allah ya Ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio de el libro Arba'in al-Nawawiyya, los 40 hadiths del Imam al-Nawawi, con la explicación de Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah ya Ikhwan, barakallahu fikum, hemos llegado al hadith número 9, el hadith al-Tasi'. La semana pasada mencionamos el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó: umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakah فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Donde el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó: fui ordenado a luchar contra la gente hasta que testifiquen la ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah, que establecen el salah, la oración obligatoria, y paguen el zakah, y si hacen eso, su sangre y sus riquezas serán salvados de mí, o estarán a salvo de mí, excepto con el derecho del Islam, y sus cuentas estarán con Allah subhanahu wa ta'ala. Este hadith que mencionamos, ya Juan barakallahu fikum, la semana pasada, reportado por al-Bukhari y Muslim, el Sahih o Sahihain de Bukhari y Muslim, los dos libros de hadith, Sahih. Mencionamos este gran hadith, si se recuerdan, con la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi, que la gran responsabilidad de difundir el din del Islam, ya Juan barakallahu fikum, de difundir la aqida de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Luchar aquí, Juan barakallahu fikum, no solo es en una forma, es luchar en cualquier forma para establecer el din de Allah subhanahu wa ta'ala, ya sea económicamente, con el dinero, con la riqueza, ya sea con el conocimiento, difundir da'wah, el conocimiento, y ya sean veces físicamente, cuando está la autoridad islámica que tiene el poder de difundir el din de al-Islam en un lugar, y tiene los recursos y tiene el poder y la fuerza, puede difundir el din de al-Islam. No hay en el Islam no es permitido forzar a la gente ni creer en Allah o aceptar el Islam. Eso no es permitido. Allah subhanahu wa ta'ala menciona eso en el Corán: la ikraha fi din, la ikraha fi din, que no es permitido forzar a alguien a la religión o aceptar la religión. Así que eso no es de que mencionan los enemigos del Islam que el Islam fue difundido en esa forma, por la espada en esa forma, forzando a la gente a aceptar el Islam. Eso no es correcto. Eso no es correcto.
aunque el Islam o las autoridades del Islam han conquistado tierras, no forzaron a nadie a aceptar el Islam. La gente, aprendiendo el Islam, escuchando el Islam, viendo la práctica del Islam, viendo la justicia del Islam, aceptó el Islam. No hubo ninguna guerra en Indonesia y Malasia, y no hubo ninguna guerra en China, no hubo ninguna guerra en India, en Pakistán, en todos esos lugares. El Islam entró a esos países por da'wah, por el conocimiento, por el carácter y comportamiento de los musulmanes. Entonces, es obligatorio, Juan Barakallahu Fikum, difundir el din del Islam. Y la da'wah, la mejor da'wah que uno puede hacer es su práctica de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esa gente que sale según dando da'wah en la calle, esa gente que sale según que llaman la comunidad a ir a un día de hacer da'wah en la calle, y el hombre se afeita la barba, la mujer no usa hijab, no se viste la mujer acorde de la legislación islámica, el hombre todavía, digamos, fuma o anda con incrédulos. Cuando la gente está así, ahogándose en la malpráctica del din del Islam o abandonando la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ellos no son para ir a hacer da'wah. Ellos necesitan da'wah. Ellos necesitan da'wah, que alguien les dé da'wah a ellos, que les enseñe el din a ellos. Ellos no son para enseñar a nadie el din de Allah. No quiere decir que la persona que llama a Allah tiene que ser perfecta. No quiere decir que no puede tener errores o fallos, pero una persona que abiertamente, aparentemente, es desobediente a Allah, no estamos hablando de sus pecados o de debilidades privadas, de que esconde y trata de mejorar, no. Estamos hablando de aquellos pecados que aparentemente lo hace en frente de la gente sin vergüenza, y cuando se menciona hasta defiende su pecado, hasta defiende su mal práctica, y odia que le digan algo que sigue la sunna, o odia que le digan que teme a Allah y que deje eso. Subhanallah, esa gente no es para la da'wah, que sale en la calle poniendo hijabs en las mujeres como si eso es da'wah. Y hacen días o celebran días o asisten a eventos en los días innovados, así como el día del hijab o el día de la mujer o el día de celebración del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, o cualquier de esos días o celebraciones que son innovadas. Eso no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. La da'wah, el llamado a Allah subhanahu wa ta'ala y al din de Allah subhanahu wa ta'ala, está acorde de la práctica de todos los profetas y mensajeros de Allah. Esa es la da'wah ilallah, es de los profetas. El origen de da'wah es de los profetas y mensajeros de Allah. Y hay que seguir la da'wah del anbiya wa rusul, la da'wah o el llamado a Allah y su din, la práctica de los profetas y mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam. Entonces, el beneficio o el fundamento que tomamos de este hadith, ya Juan Barakallahu Fikum, que es un fundamento, es un principio, llamar al din de Allah subhanahu wa ta'ala, establecer el din de Allah subhanahu wa ta'ala, es obligatorio que la persona establece el din de Allah, primeramente su aqida y su tawhid, es decir, su credo islámico y el monoteísmo islámico, que lo establece en su vida, en su práctica, en sus dichos, en su creencia, que establece eso, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hasta que testifiquen la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, es decir, la aqida del Islam, que viene de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, y establecer el salah. La gente que no reza salah no tiene nada que ver con da'wah. Hay gente que sale a hacer da'wah, ni siquiera reza sus 5 oraciones al día. Hay hombres y mujeres que salen según
según hacer da'wah, y llegan a la casa y rezan 5 oraciones de todo el día. No rezan durante el día. Eso es haram. Es ilícito eso. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo hasta que establecen el salah, pagan el zakat. Y si hacen eso, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصِمُوا مِنِّي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إِلَّا بِحَقِّ الإسلام. Y si hacen y cumplen con eso, su sangre y su riqueza serán salvados de mí, excepto por el derecho del Islam. ¿Qué quiere decir salvados de mí? Es decir, cuando entran y conquistan en un lugar, pues el incrédulo tiene opciones. Claro, las opciones que mencionamos en la explicación de este hadith, si se recuerdan, es de que se les da a la gente que conquistan, la autoridad islámica que entra en un lugar. Estamos hablando de esos tiempos, o los tiempos de futuro. No se sabe cómo va a cambiar el mundo, si va a regresar a los tiempos antiguos, y todo de las narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando narró de los últimos días, indica todo lo que los tiempos van a regresar a esos tiempos de guerra y combate entre las naciones, y siempre se menciona sobre o con la espada sobre el caballo o el camello, o con espadas o escudos, y todo eso así como se hacía en los tiempos antiguos. Pero aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que el din de Allah subhanahu wa ta'ala menciona que cuando las autoridades islámicas, el califa o el gobernante, conquista un lugar donde hay incrédulos, les da opciones. Primeramente, la primera cosa que él hace es los llama al Islam, que acepten el Islam. Y si ellos no quieren, tienen el derecho de rechazar. Nadie está forzado a aceptar el Islam. Eso no es permitido. Y después de eso, que es lo más importante, hacer el llamado al Islam, que acepten el Islam. Si ellos lo aceptan, alhamdulillah, es el meta de llamar a la gente al Islam, a la guía, que se salven por sus propias decisiones del fuego. Subhanallah. Pero si no quieren aceptar el din de al-Islam, pues entonces tienen otras opciones. Ellos pueden irse de esa tierra, que ahora es la tierra de los musulmanes, o si se quieren quedar, tienen que pagar el jizya, es decir, el impuesto que tienen que pagar, que el gobernante les pone para poder vivir en la tierra de los musulmanes. Entonces, esas son las opciones. Entonces, aquí si esa persona incrédula acepta el Islam, pues entonces su riqueza y su sangre es salvada, porque es ilícito hacer un daño al musulmán, o matar al musulmán, o combatir al musulmán, o hacerle daño al musulmán. Entonces será salvado de cualquier daño. Igualmente su riqueza, es ilícito tocar la riqueza del musulmán. Entonces igualmente al incrédulo no es permitido quitarle su riqueza, ni robarle su riqueza, ni hacerle ningún daño. Pero aquí estamos hablando que si es conquistado su tierra, entonces tiene esa opción, tiene que irse. Y si se va, ¿qué pasa con su terreno, su casa, su riqueza, su negocio, lo que sea? Se va se va parte de la riqueza de los musulmanes, del gobernante. Entonces, por eso dice, su riqueza y su sangre serán salvadas de mí. Si es que la persona acepta el Islam y entra al Islam, excepto con el derecho del Islam. Es decir, se le quita algo de su riqueza para pagar zakat. Es un derecho del Islam. Se le quita algo de su riqueza si tiene que pagar algo de impuesto, o algo que él cometió de error, o algo que hizo de pecado, o algo que hizo que es ilícito y tiene que pagar algo que el gobernante le pide o le exige, pues tiene que hacerlo
por el derecho del Islam. Igualmente, si él le pueden quitar su vida, por ser que si él mata a un inocente injustamente, también pues con el derecho del Islam le quitan la vida, por el ser que la legislación islámica lo pide eso. La legislación de Allah subhanahu wa ta'ala pide eso. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala menciona diente por diente, ojo por ojo, o sea, vida por vida. La persona tiene que pagar por su daño que él hace a la gente. Y las cuentas están con Allah subhanahu wa ta'ala. Al fin, todo está con Allah subhanahu wa ta'ala. Este hadith es grandísimo, y Juan barakallahu fikum. Y los fundamentos que tomamos de este hadith es que es obligatorio difundir el din de Allah subhanahu wa ta'ala y llamar a la gente a la salvación. Llamar a la gente a la salvación de cualquier daño de esta vida y la siguiente, en la próxima vida. Y de que aun que la persona acepte el din del Islam, su cuenta está con Allah subhanahu wa ta'ala, que él va a regresar a Allah subhanahu wa ta'ala y Allah va a ser su juez por todo lo que hizo aparentemente o ocultamente, ya sea las cosas aparentes o las cosas ocultas. Allah subhanahu wa ta'ala va a juzgar todo, por ser que Él es el sabio de todo, lo aparente y lo oculto. Y este hadith, ya Juan barakallahu fikum, perdón, es algo que la gente del desvío usa y cambia el significado, diciendo que es permitido para cualquier musulmán que cree en Allah y su mensajero luchar contra los incrédulos y hacerles daños y matarlos injustamente. O sea, ellos usan este hadith porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, fue ordenado luchar contra la gente. Entonces ellos usan este hadith para decir que es permitido hacerles daños a los incrédulos, que ellos no tienen derechos porque son incrédulos, o que se puede matar a un incrédulo, o sea, ya ni solo por ser incrédulo. Y esto no es permitido. Esto no es del Islam, esto no es de la Sunna. Eso es de opresión. Y el din del Islam no es un din, no es una religión de opresión. Es una religión de justicia. Y eso no es justicia de hacerle daño a una persona inocente, de matar a un alma inocente, de quitarle su riqueza injustamente, de robarle algo o hacerle algo a su familia. Eso no es permitido, eso es ilícito, eso no es permitido. Y este no es un hadith, este hadith no es una prueba para hacerle un daño a un incrédulo. Esto es todo lo que se trata de hacer algo contra una persona, ya sea musulmán o no musulmán, hacerle algo físicamente, un daño, o quitarle algo físicamente de su riqueza o de algo que posee, eso no es permitido para nosotros hacerlo. Está bajo de la autoridad del gobernante del pueblo. Él es el que aplica estas leyes, Él es el que aplica estos castigos o estos juicios, y no es para nosotros aplicar esto, es para la gente de conocimiento y la gente de autoridad. La gente de conocimiento que puede investigar cada situación con conocimiento, y la gente de autoridad que puede aplicar eso, ya ni por tener autoridad sobre el pueblo. No, entonces tiene autoridad sobre la gente y puede arrestar a la persona, o puede encerrar a la persona en la cárcel, encarcelar a la persona, puede castigar a la persona, y puede hacer lo que los juicios del Islam piden o yani obligan, porque ellos son la gente de autoridad. Pero nosotros no tenemos nada de autoridad sobre la gente. Nada de autoridad sobre la gente. No. Llegamos al hadith de hoy, Juan barakallahu fikum. El imam an-Nawawi dice:
الحديث التاسع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم, narró Abu Huraira radiyallahu anhu, que su nombre es Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que escuché al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: todo lo que les he prohibido, aléjense de ello completamente, y todo lo que les he ordenado, pues hagan todo de ello acorde de sus habilidades. فإنما أهلك, y por cierto, aquellos o aquella gente que llegó antes de ustedes fueron destruidos por la gran cantidad de preguntas que hacían, es decir, preguntas que no tenían ninguna intención de cumplir con las respuestas, y por ser que oponían o tenían diferencias o rechazaban sus profetas. Rechazaban sus profetas y oponían sus profetas. Naam, este hadith, ya Juan barakallahu fikum, está reportado en los dos sahih del Imam al-Bukhari y Muslim. Naam. Shaykh Ahmed al-Najmi rahimahullah dice: primeramente, el narrador de este hadith es el noble sahabi, el hafid al-sahaba Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Naam. En las narraciones, cuando hablan de Abu Huraira, hay una diferencia de su nombre exacto, pero lo más correcto de las narraciones más narradas que son auténticas es que su nombre es Abdurrahman ibn Sakhr, وهو الدوسي من الدوس ابن أدثان ابن Abdullah ibn Zahran, que él es del tribu Daus. Él es Dausi y es de la tribu Daus, que viene del hombre Daus ibn Daus, el hijo de Udthan, el hijo de Abdullah, el hijo de Zahran. Y Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, él aceptó o abrazó al Islam en el año de Khaybar. Dice el Sheikh: Aslama am Khaybar wa shahidaha ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Abu Huraira radiyallahu anhu aceptó al Islam o entró al Islam el año del combate de Khaybar. El combate de Khaybar, y Juan barakallahu fikum, era el combate que el profeta sallallahu alayhi wa sallam hizo contra los judíos. Después del pacto que hizo con los politeístas de Meca, el Hudaybiyah, el pacto de Hudaybiyah, él fue para conquistar todo el norte de Medina, donde estaban los judíos, porque ellos traicionaron el pacto que tenían con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces quería, antes de ir a Mecca, quería conquistar el profeta sallallahu alaihi wasallam la tierra norte de Medina de los judíos para asegurar o tener esa seguridad de Medina de todos lados. Entonces ese combate se llama Khaybar, el lugar de Khaybar, donde estaban los judíos. Y Abu Huraira radiyallahu anhu asistió al profeta sallallahu alaihi wasallam, o se fue con el profeta sallallahu alaihi wasallam y asistió a este combate con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y después toda la vida
del mensajero de Allah, el resto de la vida del mensajero de Allah, Abu Huraira radiyallahu an se apegó al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam por el gran amor que tuvo para el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y el amor del conocimiento, que se aferró al profeta sallallahu alayhi wa sallam memorizando sus dichos y sus acciones. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam hizo dua, una súplica para él, para Abu Huraira radiyallahu an, que guardara y memorizara el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y vemos que dice el Sheikh que así fue que Allah subhanahu wa ta'ala respondió a esa dua del profeta sallallahu alayhi wa sallam para Abu Huraira, y fue el sahabi que memorizó más de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam que cualquier otro de los sahaba. Hasta más de los más grandes de los sahaba, como más de Abu Bakr y Omar, de memorizar el hadith. Ahora, de verdad, no está documentado cuántos ahadith Abu Bakr as-Siddiq memorizó o cuántos ahadith Omar ibn Khattab memorizó. Pero sabemos que sí, Abu Huraira radiyallahu anh, sí era uno de los grandes sabios al Islam por la grande cantidad de ahadith que memorizó. Pero Abu Bakr as-Siddiq solo duró 2 años vivo después del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, no hubo suficiente tiempo para saber cuántos ahadith hubiera narrado Abu Bakr a los sahaba. Y si vemos que Abu Huraira radiyallahu anh, él vivió muchísimos años después del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y por eso todo lo que él escuchó del profeta sallallahu alayhi wa sallam, él lo narró por todo ese tiempo que vivió después del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Pero Abu Bakr as-Siddiq solo vivió 2 años y estaba ocupado con los asuntos de gobierno y del Estado y de guerra en todas las fronteras. Entonces no se sabe exactamente, no está documentado, pero sabemos que Abu Bakr as-Siddiq era el más sabio, el más grande sabio de todos los sahaba, y hay un dicho de los sabios de los sahaba sobre esto, de Abdullah ibn Abbas y Abdullah ibn Masud, de que el sheikh más grande era Abu Bakr as-Siddiq. El sabio más grande de los sahaba era Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Entonces, pero de lo que está documentado, se dice que Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu fue el que narró más hadith que todos los sahaba radiyallahu ta'ala anhum. El Sheikh menciona, dice, narró más de 5,000 hadith, que está documentado que narró más de 5,000, dice el Sheikh, farrawa fawqa 5,000 hadith. Y falleció en la ciudad de Medina después de el año 50, después del año 50 Hijri, y fue enterrado en el cementerio de Al-Baqi en Medina. Y eso fue es lo que menciona Sheikh Ahmed al-Najmi sobre Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. El Sheikh sigue explicando el hadith y dice: Hada hadith jami'. Este es un hadith que es amplio y grande en su significado. Donde el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó en este hadith, ordenó a su umma, a su nación, de que ellos, todo lo que él ordena, todo lo que él les ordenó a ellos, que ellos tienen que cumplir con eso todo lo posible, en todo lo que ha ordenado, y que tienen que abandonar todo
lo que Él ha prohibido, que se alejen completamente de todo lo que ha prohibido. Cuando dijo en su dicho, مَا نَحَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Todo lo que les he prohibido, pues aléjense de ello completamente. Y todo lo que les he ordenado a cumplir con ello, pues háganlo todo lo posible en sus acorde sus habilidades. Now, entonces, aquí Juan dice el Sheikh, وينبغي أن نفكر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب كل منهي وأمر بإتيان ما استطاع العبد من الأوامر. Y dice el Sheikh aquí hay que preguntarnos, dice, hay que hacer esta pregunta. ¿Cómo es que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó alejarnos completamente de cada cosa que ha prohibido? Pero cuando habla de lo que nos ha ordenado, dice que hagamos todo lo posible acorde de nuestras habilidades de cumplir con los órdenes. ¿Por qué lo ha mencionado así el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam? Y mucha gente entiende mal este hadith, Juan. En las traducciones también lo mencionan, porque no, algo que es necesario para los hermanos o hermanas que hacen traducciones, es completamente necesario entender el hadith de cualquier persona que está haciendo traducciones de hadith o de ayat o de dichos de los sabios y no buscan la explicación de ese hadith o esa narración o esa aya. Puede ser que la mayoría de las veces que hacen la traducción va a ser una traducción errónea. Va a ser una traducción errónea porque no entendió bien la explicación de ese hadith. Y nomás hizo la traducción literalmente. Y muchas veces cuando hacen la traducción literalmente, la hacen mal. Entonces, hay que entender de que en la traducción, una traducción es una explicación de su significado. Ese es el origen de la traducción. La traducción no es para cambiar letra a letra, palabra a palabra. No, es para cambiar de un idioma a otro idioma con el significado correcto de ese idioma de origen. Entonces, no es una traducción correcta si haces una traducción que llega a otro idioma con un significado diferente al significado del idioma de origen. Entonces, es una traducción errónea. No, entonces, el propósito de la traducción es hacer una persona entender el significado de lo que se está diciendo en ese idioma de origen. Aquí el idioma de origen es el árabe. Así que para entender lo que dijo el mensajero de Allah tenemos que entender el hadith. Y para entender el hadith necesitamos la gente de conocimiento que nos expliquen qué significa el hadith. Entonces, aquí el Sheikh menciona y dice, y lo que es aparente, wallahu alam, dice el Sheikh, perdón. Dice el Sheikh, إن الترك لا يكون في مشقة كالفعل. Que por ser que dejar de hacer algo no es tan difícil como hacer algo. O sea, dos acciones. Uno, dejar la acción o hacer la acción. Dejar de hacer la acción no es tan difícil como hacer la acción. En la mayoría de los casos, porque simplemente no se hace algo. Pero cuando alguien necesita que hacer el esfuerzo de hacer algo, la mayoría de los casos es de que es más difícil hacer algo que dejar de hacer algo. No, es lo que menciona el Sheikh aquí. فَلِذَلِكَ أَمَرَ بِالْاجْتِنَابِ كُلُّ مَنْهِيَاتِ. Y por eso ha ordenado de dejar todo lo que ha sido prohibido. لأن كل منهيات
ما نهى الله عنه إلا لمصلحة العبد نفسه. Y eso también es porque todo lo que fue prohibido todo lo que Allah y su mensajero han prohibido es para el beneficio del siervo, para su propio beneficio. لأنها تنقص إيمانه, por ser que lo que es ilícito yani rebaja su fe o su imán, baja su imán. وكلما فعل الشيء الذي ينقص إيمانه فإنه يوشك أن يتلاشي الإيمان ويذهب بتقرير فعل المحرمات. نعم, y cada, dice el Sheikh aquí, y cada cosa que hace que baje su imán, entonces lleva a la persona a que baje su imán, y eso lo lleva cuando está su imán bajo, su fe bajo o baja, pues eso lo hace seguir cometiendo esos errores o pecados por ser que su fe es débil, su fe es débil, y cae en esos muharramat, dice el Sheikh, esas cosas ilícitas. Naam, فمن لا يتورع عن المحرمات, la persona que no se detiene de caer y no tema a Allah subhanahu wa ta'ala, y no se detiene de caer en lo ilícito o los grandes pecados, dice el Sheikh aquí, al mughallada, lo que es pesado y grande, así como la fornicación ilícita o adulterio o tomar alcohol, o robar, el robo, o engañar a la gente por su dinero, ya sea, dice el Sheikh, por robo o por engañar a la persona de su dinero, mentir, y todo esto que es ilícito, dice el Sheikh, pues estos asuntos lleva a que la fe de la persona baje, y si la fe baja, pues es más fácil que siga la persona cayendo en esos errores. Y por eso debemos los musulmanes, los creyentes, cerrar la puerta a todo lo que es ilícito. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, él mencionó de que todo lo que les he prohibido, abandónenlo o déjenlo completamente. Fajtanibuhu, aléjense completamente de eso, porque eso los va a llevar a un pecado, los lleva a otro pecado, y hacer otro pecado, y hacer el mismo pecado o otros pecados más grandes. فلذلك أمر الشارع الحكيم بترك المنهيات جميعا. Y dice el Sheikh, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala, el Hakim, el que ha legislado la legislación, ha ordenado de abandonar y dejar completamente aquello que es ilícito. حيث أن ترك الأيسر من الفعل. Entonces dice aquí un entendimiento de lo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, es de que dejar algo es más fácil que hacer algo. Y en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, en este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en su dicho donde dice: todo lo que les he prohibido, aléjense de ello, y todo lo que les ha ordenado, háganlo todo lo posible. Esto, Juan, estas dos cosas son de los derechos del testimonio de fe Muhammad Rasulullah. Cuando el musulmán dice La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, o ashhadu an la ilaha illallah o ashhadu anna Muhammad Rasulullah, cuando el musulmán dice testifico la ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah,
esa segunda parte del testimonio de fe, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, si se recuerdan, hemos mencionado que tiene sus derechos para cumplir con este testimonio de fe. Y hay 4 derechos de Muhammad Rasulullah. Y del primer derecho es de que debemos creer en todo lo que nos ha informado. En todo lo que nos ha informado. Y el derecho 2 y 3 es lo que estamos hablando aquí. El segundo derecho es de que todo lo que nos ha ordenado tenemos que cumplir con ello. Tenemos que obedecer el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en todo lo que nos ha obligado. Y tenemos el tercero, tenemos que obedecer el profeta sallallahu alaihi wasallam en todo lo que nos ha prohibido. Alejarnos de eso completamente. Entonces son de los derechos de los derechos de Muhammad Rasulullah. Así que la persona que en creencia no ve lo necesario, porque hay gente que dice no es necesario seguir la sunnah, nosotros solo seguimos el Corán y no seguimos la sunnah, seguimos solo el Corán. La gente que dice eso es gente desviada, ignorante, que no entiende que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán los obliga a seguir la sunnah del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Así que quien no cree o tiene la creencia de que tiene que obedecer el profeta sallallahu alayhi wa sallam, o tiene que es decir, tiene que obedecer el profeta sallallahu alayhi wa sallam en cumplir con lo que él nos ha ordenado, y tiene que obedecer el profeta sallallahu alayhi wa sallam en cumplir, en alejarnos de todo lo que nos ha prohibido, que no tiene esa creencia, no cumple con el shahada de Muhammad Rasulullah, no cumple con eso. Y también la persona que no cumple con eso en acción, su fe baja. Y la persona que no cumple en acción así y su fe baja, como está mencionando el Sheikh aquí, pues entonces sus pecados aumentan, porque será más fácil para esa persona caer en pecado, tras de pecado, y de pecados pequeños hasta caer en los pecados más grandes, por ser que su fe está baja y no hay nada en su corazón que lo detiene. Su fe está baja, entonces no ha llegado a ese nivel donde tema a Allah subhanahu wa ta'ala y recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso, no teniendo eso, pues no hay nada que detenerlo, subhanallah. Allah nos salve de eso. Now, entonces sigue el Sheikh y dice, en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam y en todo lo que les he ordenado, pues hagan todo lo posible acorde a sus habilidades. Pues este dicho, dice el Sheikh, los órdenes del profeta sallallahu alaihi wasallam son muchos. Hay de aquellos que son obligatorios y hay aquellos que son de sunan. Así como, por ejemplo, dice el Sheikh, de las oraciones. Hay oraciones que son obligatorias, que todos tenemos que cumplir con ellas completamente, y hay aquellas que no son obligatorias. Entonces hacemos de ellas lo que podemos hacer. Y este es el significado. Los órdenes, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado seguir el mensajero de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado en varios lugares en el Corán de seguir el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y es una condición de fe, es una condición de ¿cómo se dice? De recibir el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta sallallahu alayhi wa sallam, diles a ellos, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Diles a ellos, si en realidad aman a Allah, síguenme a mí, es decir, siguen al profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah los va a amar y Allah les va a perdonar sus pecados. Entonces, para recibir el amor de Allah, y Allah solo ama al creyente, Allah solo ama al creyente, solo ama al creyente. Y así que para recibir el amor de Allah subhanahu wa ta'ala hay que seguir el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y si no seguimos, pues no solo no recibimos el amor de Allah, pero vamos a recibir un castigo, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en otra ayah, وَمَنْ يَشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
y quien opone el mensajero de Allah, es decir, quien está en contra el mensajero de Allah en su práctica, en su creencia, en su dicho, después de que se le ha aclarado con evidencias y pruebas la guía, es decir, la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, y de todos modos elige otro camino en vez del camino de los creyentes, pues Allah lo deja en aquello que ha escogido, que ha elegido, y lo envía al infierno. ¡Qué mal fin! Así que aquí la persona que escoge otro camino en vez del camino de los sahaba, en vez de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues Allah subhanahu wa ta'ala menciona que lo va a dejar en ese camino y lo va a castigar y lo va a enviar al infierno. Entonces, para recibir recompensa de Allah y su amor y no recibir el castigo de Allah, pues hay que seguir la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso es cumplir con la shahada de Muhammad Rasulullah. Y eso es cumplir con la shahada de Muhammad Rasulullah. Entonces hay cosas donde Allah subhanahu wa ta'ala, en general nos ha obligado a seguir la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero en la guía y la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, hay cosas que son obligatorias y hay cosas que no son obligatorias. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y de todo lo que les he ordenado y obligado, hagan de ello todo lo posible acorde a sus habilidades. Entonces aquí no hay ninguna diferencia de opinión entre los sabios de que los actos de adoración obligatorios, ya sea que Allah en el Corán lo ha obligado o el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha obligado en la sunnah, que la gente tiene que hacer eso, es obligatorio hacerlo. No hay ninguna diferencia de opinión entre los sabios. Pero entre otros actos que son sunan, si la persona lo hace es mejor. Y si no lo hace, pues es algo que debe tratar de hacer todo lo posible. No vamos a decir que abandonar los sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam está bien y no está obligado a seguir la sunnah, porque eso no es cierto. Ahl sunnah no dice eso. Nunca vamos a decir que está bien abandonar la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Nunca. Ese es un desvío. Pero vamos a decir que la persona siguiendo la sunnah, que haga todo lo posible en cumplir con todo lo que pueda. En todo lo que pueda. Porque hay asuntos que son obligatorios, que sí tienen que cumplir con eso completamente, y hay otros asuntos que también debe de seguir y hacer, pero hace todo lo que pueda. Y el Sheikh aquí da el ejemplo de los salawat, las oraciones. Hay oraciones de las que son obligatorias, como las 5 oraciones obligatorias, y hay las que son de las sunan, como el sunan al-rawatib. Igual dice el Sheikh, como la oración nocturna de la noche, el witr, salat al-duha, todo eso son de los sunan, pero era de una práctica que el profeta sallallahu alaihi wasallam o los sahaba no dejaban de hacerlo. Entonces no vamos a decir que está bien si lo dejas. No está bien que dejes los salawat sunan al-rawatib. No está bien que el creyente deje y nunca haga las otras oraciones que no son obligatorias, que nunca las haga, las 2 rakas antes de Fajr, o las 2 rakas después de Maghrib, o las que se hacen antes de Dhuhr o después de Dhuhr, o antes de Isha o después de Isha. O sea, que el creyente o el musulmán nunca los haga, eso no está bien. Eso no está bien. No, este hadith no da el permiso de no hacerlos. No, pero debes de hacer todo lo posible en acorde de tu habilidad. No. Y el Sheikh menciona igual, y esto está igual en todos los actos de adoración, como el ayuno, como en sadaqa. El ayuno, la persona
tiene que cumplir con el mes de Ramadán. Aquí no se entiende de que por ser que Allah obliga a los musulmanes de cumplir con el ayuno del mes de Ramadán, que tiene la opción de hacer todo lo que pueda y todo lo que es lo que él quiere hacer, y lo que no puede porque no quiere o no se le hace difícil, lo puede abandonar. Eso no es el entendimiento de ese hadith. El entendimiento de este hadith es las cosas obligatorias se tienen que hacer. Pero las cosas que no son obligatorias, el resto de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y el resto del din, se hace todo lo posible. Entonces también el ayuno, y eso es algo que mucha de la gente, si no es el ayuno de Ramadán, nunca ayunan. Eso es un error grandísimo. No ayunan en los días antes de Ramadán, en el día de Sha'ban. No ayunan en los días del mes de Shawwal después de Ramadán. No ayunan el día de Ashura. No ayunan el día de Muharram, el 10 de Muharram. O el día de Arafah. No ayunan en los días de lo que se llaman los días blancos, el 13, 14 y el 15 del mes Hijri. No ayunan los lunes o los jueves. No ayunan en ninguna sunna. Subhanallah, ningún día de sunna donde el profeta sallallahu alaihi wasallam está reportado que él ayunaba afuera del mes de Ramadán, no lo hace. Y eso no está bien. Porque de la característica del creyente es aquel que adora a Allah subhanahu wa ta'ala en todos los diferentes actos de adoración. Y el ayuno es uno de los más grandes actos de adoración que el creyente puede hacer, y lo abandona. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: todos los actos, las acciones del hijo de Adam es para él, pero el ayuno es para mí y yo solo lo voy a recompensar. Es decir, sin ningún límite. Los actos, en la narración esta dice que los actos son recompensados de 10, que se multiplican a 10 veces más. Pero el ayuno no tiene límite. El ayuno no tiene límite. Allah subhanahu wa ta'ala lo recompensa a como Él quiere. Y entonces, ¿vas a abandonar ese gran acto de adoración solo porque no es obligatorio? Subhanallah. Entonces, igualmente el sadaqa, el zakah es obligatorio. A quien ha llegado su riqueza al nivel de zakah, es obligatorio. No se entiende de este hadith: si quieres y si puedes, acorde de tu habilidad, lo puedes hacer o no. No, si es que es obligatorio sobre ti, porque has llegado a esa cantidad, al nisab, y tienes el dinero para pagarlo, tienes que pagarlo, es obligatorio. Es un pecado grandísimo si no lo haces. Grandísimo. Aquí con este hadith no se entiende de que, pues si quieres lo haces y si no, pues todo lo posible. No se entiende así. El zakat es obligatorio. El sadaqa no es obligatorio, pero se debe de hacer todo lo posible. Es otro acto de adoración que es grandísimo con Allah subhanahu wa ta'ala, que paga el fuego, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. El sadaqa paga las llamas del fuego, es decir, salva a la persona del fuego. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: sálvense ustedes del fuego, aunque sea con una mitad o una porción del dátil. Subhanallah. Entonces, dar caridad es algo grandísimo para el creyente, y el creyente hace todo lo posible de dar caridad, dar limosna, o sea, sadaqa. El sadaqa es algo grande, Juan Barakallahu Fikum. Así que el Sheikh menciona aquí que este hadith se entiende así, de que las obligaciones se cumplen. El profeta sallallahu alaihi wasallam es para obedecerlo en todo lo que nos ha ordenado, pero lo demás de su sunna y su guía hacemos todo lo posible acorde de cómo
podemos hacerlo. No. Entonces dices, perdón, فأنت مطالب بأن تأتي بما تستطيع من النوافل. No, el Sheikh dice, entonces es sobre ti, estás ordenado de hacer todo lo posible de lo que puedas de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es del nawafil, que es de las acciones que no son obligatorias. No. Y cumplir completamente con todo lo que es obligatorio. Y aquí en este dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, فَأَتُّوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, y hagan todo lo posible acorde de su habilidad. No. El Sheikh dice, y el profeta sallallahu alaihi wasallam al fin termina con el dicho, فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. No, que aquellos que fueron destruidos, o aquellos antes de ustedes, fueron destruidos por ser que preguntaban mucho, es decir, las preguntas que no tenían la intención de cumplir con esas respuestas. Subhanallah. وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ, y oponer y rechazar sus profetas. Subhanallah. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa, dice el Sheikh, o informa a su umma, de que había naciones antes de ellos que fueron destruidos por estas dos características: de preguntar muchas preguntas de aquellos asuntos que no tenían ninguna intención de cumplir con esos asuntos. Igualmente, oponer y rechazar los órdenes y juicios de sus profetas. Subhanallah. Y dice el Sheikh, las preguntas aquellas, dice el Sheikh, que llega las preguntas que se refiere aquí en este hadith, son esas preguntas que la gente hace, que no tiene la intención de cumplir con esas preguntas. Y también son preguntas que hacen para hacer el asunto más difícil sobre ellos y sobre la gente a su alrededor. Subhanallah, en hacer tantas preguntas. Y en el dicho de que oponen sus profetas, ellos oponen y rechazan la guía y los juicios y los órdenes de sus profetas y mensajeros, los cuales Allah subhanahu wa ta'ala envió para ser obedecidos, para ser seguidos, y ellos los rechazan. Subhanallah. هذا هو الذي أوجب لهم يعني سخط الله عليهم. Y esto fue lo que les hizo llegar la ira y el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ellos, de no cumplir con el din de Allah subhanahu wa ta'ala y oponer los órdenes de sus profetas y mensajeros, los cuales Allah subhanahu wa ta'ala envió a ellos. Entonces eso es algo que tenemos que ver como el creyente, como musulmán, de que no cumplir con los órdenes de Allah, no cumplir con los órdenes del profeta sallallahu alaihi wasallam, no cumplir o no elegir la guía del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, su guía, su camino, su sunnah, sus órdenes, todo lo que ordena y todo lo que prohíbe, y no elegir de tomar, aunque son actos que no son obligatorios, de cumplir en seguir el mensajero de Allah, en hacer esos actos, hacer esas acciones, seguir esa guía, ese ejemplo del mensajero de Allah, es parte del din. Es parte del din. El que abandona la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam se desvió. El que abandona los dichos y acciones y guía del mensajero de Allah
sallallahu alaihi wasallam, es decir, abandonar la sunnah, se desvió. Y quien se desvía, se destruye y cae en el fuego. Así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cada bid'ah, cada innovación es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. No, entonces, si queremos salvación en esta vida y en la próxima, seguimos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si no queremos el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida y en la próxima, pues seguimos el profeta sallallahu alaihi wasallam, así como mencionamos en estas ayat, de quien opone el mensajero de Allah. وَمَنْ يَشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quien opone el mensajero de Allah después de que se le ha aclarado la guía, es decir, después de que se le ha aclarado la sunnah, y elige otro camino en vez del camino de los creyentes, en vez del camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, escoge otro camino de ellos en vez de ellos, el camino de ellos. Allah dice que, ¿qué es lo que dice? Lo dejamos en eso, aquello que ha elegido para él, en vez de ese camino de los creyentes, y lo enviamos al infierno que mal fin. No. Entonces, si queremos la salvación del castigo de Allah en esta dunya y en la akhira, seguimos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en las acciones que son obligatorias y las acciones que no son obligatorias. Hacemos todo lo posible con eso. Cumplimos en todo lo que nos obliga y cumplimos en aquello que no es obligatorio, en todo lo que podemos hacer. El profeta Allah subhanahu wa ta'ala dijo en otra ayah: فَلَيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُوا عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبُهُمْ fitna o yusibuhum adabun alim. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala dijo que tengan cuidado aquellos que oponen su orden, que les va a llegar una fitna, una prueba, una calamidad, o que les va a llegar un castigo doloroso. Entonces, si queremos salvarnos de dificultades y de calamidades y de castigos en esta vida, hay que seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y obedecerlo. Y no tomar la sunna y no tomar el din como si es algo como cualquier cosa que podemos elegir sí o no. No, hermano, déjame, no necesito que me digas nada. No es necesario que para que Allah me ame que me ponga el hijab. O no, hermano, deja de decirme que no me afeite la barba porque el din, mi religión no está en mi barba, está en mi corazón. A'udhu billah. Mi din no está en mi hijab, está en mi corazón. A'udhu billah, no. El din de Allah, el din de Allah. ¿Qué significa din? Es una palabra árabe, no español. Es una palabra árabe. ¿Qué significa din? Práctica. Din significa un camino de práctica. Una vida completa en cómo obra la persona, cómo actúa la persona. Eso es un din. Entonces la práctica, su práctica de la religión, pues eso está en su práctica. ¿Acaso el hijab no es parte de la práctica del Islam? ¿Acaso dejar la barba crecer y no afeitarla no es la práctica del Islam? Claro que sí. Entonces, no puedes decir que el din no está en tu barba, el din no está en tu hijab, porque sí está. Tu fe está en tu barba, está en tu hijab, está en todo lo que Allah te ordena y te obliga y te prohíbe. Está en todo. No está en solo lo que tú quieres elegir. Está en todo, está en todo. Y claro, hay unos asuntos que son más grandes que otros, porque la gente dice, yo conozco gente que tiene barba y es un malvado. O yo conozco hermanas que usan hasta niqab y se tapan con hijab y niqab y hacen cosas ilícitas. O sea, eso no es... claro que va a haber gente buena y va a haber gente mala. Va a haber gente que tema a Allah y va a haber gente que no tema a Allah. Pero eso de que un hombre que tiene barba comete pecados no quita la obligación de que cada hombre tiene que dejar de afeitar su barba. Igualmente que hay mujeres que usan hijab y cometen
cosas ilícitas, no quita la obligación de que cada mujer tiene que usar hijab. Eso no quita la obligación y no va a quitar el pecado tuyo por no usarla, el hijab, de que hay eso. Entonces, esa lógica de que abandonas el hijab porque no la ves tan importante, porque ves que hay mujeres que usan el hijab, que cometen pecados o cosas ilícitas, y tu lógica es, pues no es tan importante porque hay mujeres que lo usan que son pecadoras. Entonces ignoras el orden de Allah, ignoras el orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo aquí en este hadith, por eso las naciones que llegaron antes de ustedes fueron destruidas. Por eso, ¿por qué? Porque dijo, فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Que por cierto, aquellos que llegaron antes de ustedes, esas naciones que llegaron antes de ustedes, fueron destruidas por hacer tantas preguntas con que no iban a cumplir, y por oponer y rechazar sus profetas, es decir, rechazar sus órdenes, rechazar su guía, rechazar lo que han prohibido. Lo rechazaron o ignoraban sus profetas. Subhanallah. Entonces, quien ignora el profeta sallallahu alaihi wasallam en lo que él obliga o lo que él prohíbe, eso lleva a la persona a destrucción, lleva a la persona a un desvío, lleva a la persona al fuego. Wa'iyadu billah. Así que el fundamento de lo que está hablando aquí el Sheikh es de este dicho de quien opone los profetas y mensajeros de Allah, de sus órdenes. Dice el Sheikh, هذا هو الذي أوجب لهم سخط الله عليهم. Y esto fue lo que obligó sobre ellos recibir la ira y castigo de Allah. Subhanallah. وَإِذَا كُنَّا نَعْلَمْ بِخَبْرِ اللَّهِ. Si nosotros sabemos de algo que llegó de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, o algo del profeta sallallahu alaihi wasallam en la Sunna, y sabemos, dice el Sheikh, نَعْلَمْ أن الأمم التي حلكت وعذبت أن السبب في حلاكهم وعذابهم إنما هو تكذيبهم بأنبيائهم. يعني que si sabemos que Allah nos está informando y el profeta nos informa en la Sunna de que esas naciones que llegaron antes de nosotros, que fueron destruidas por la razón de que fueron destruidas y fueron castigadas por la razón de que ellos rechazaban y ignoraban y oponían la guía de sus profetas, y no tomarlos como ejemplo en seguir sus órdenes y alejarse de sus prohibiciones, pues entonces esto sabemos que lleva a la gente a la destrucción, al fuego, al castigo de Allah, a la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciona en otra aya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y no hemos enviado ningún mensajero excepto que fuera obedecido con el permiso de Allah. No. Entonces es obligatorio. Allah subhanahu wa ta'ala no envió el mensajero de Allah excepto con el propósito que se tiene que obedecer. Que se tiene que obedecer y tenemos que seguirlo. Tenemos que seguirlo. فما هو السبب في إهلاك قوم نوح. ¿Cuál fue la razón, dice el Sheikh, que Allah destruyó el pueblo de Nuh, de Noé? ¿Alaysa takdibihim li nabiyihim? ¿Acaso no fue por el rechazo que hicieron a su profeta? وكذلك قوم عاد, igualmente el pueblo de Ad y el pueblo de Thamud
y el pueblo del profeta Lut, y el pueblo del profeta Shu'aib, y lo que pasó con la gente del Firaón. ¿Acaso no fue lo mismo? Eso fue el resultado, que Allah los castigó en esta dunya. وَكُلُّ هَؤُلَاء مَا عُذِّبُوا, dice el Sheikh, إِلَّا بِسَبَبْ تَكْذِيبِهِمْ لِأَنْبِيَائِهِمْ. Yani que todo eso, esa gente, todos esos pueblos, no fueron castigados excepto por esa razón de que ellos rechazaron sus profetas o ignoraron los juicios de sus profetas o la guía de sus profetas. وَكَمْ مِنْ أَهْلَكَتْ لَمْ نَسْمَعَ عَنْ خَبْرِهِمْ. Yani, ¿y cuántas otras naciones fueron destruidas que ni siquiera sabemos, no nos llegó esas noticias de ellos? Y eso es porque Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, no le contó al profeta sallallahu alaihi wasallam de todos los profetas y todos los mensajeros. No le contó a él de todos los nombres de todos los profetas y todos los mensajeros, porque son muchos. Y de Kana Rusul, por ser que solo los mensajeros de Allah, en una narración dice que son más de 300, más de 300. Dice el Sheikh 300 y en una narración dice 315. Y la narración, las dos narraciones que mencionan eso, o la narración que está colectada en el Musnad Imam Ahmed, donde dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, o le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, oh mensajero de Allah, ¿cuántos profetas fallecieron, o cuántos eran de los profetas que fallecieron? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo 124,000 profetas, y de los mensajeros de Allah eran 315 de los profetas, de los mensajeros de Allah. Entonces vemos que solo de los mensajeros de Allah hay 315, y de los profetas eran 124,000. Entonces había muchísimos profetas y mensajeros de Allah, de los cuales Allah subhanahu wa ta'ala no nos informó en el Corán, y el profeta sallallahu alaihi wasallam no nos informó en la Sunna. Así que de todos esos profetas que Allah destruyó o castigó, los pueblos de esos profetas, pues es muy poco de tantos profetas, o sea, de profetas solamente eran 124,000 profetas. Entonces, subhanallah, en todo el Corán, menciona el Sheikh ahorita, sabemos de que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha informado en unas suras donde menciona la mayoría de los profetas y mensajeros de Allah que se mencionan en el Corán. Y está en Surat al-An'am, en el aya 83 a 86, esas tres ayas donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona una grande cantidad de los profetas y mensajeros de Allah. Y empieza el Sheikh y dice, Allah menciona en esta aya إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل ويسع ويونس ولوط عليهم الصلاة والسلام. Y en otra aya, en ayat de Baqara, menciona Hud alayhi salatu wasalam, y en otra aya, Surat al-A'raf, menciona el profeta Saleh, y en otra aya, en ayat al-A'raf también menciona Shu'aib, y menciona Idris y Dhul Kifl, y en otra aya de Surat al-Anbiya menciona
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se menciona en 4 lugares en el Corán, dice el Sheikh. Entonces, menciona esto el Sheikh Juan Barakallahu Fikum para decir que de tantos profetas y mensajeros de Allah que en realidad hay acorde de este hadith auténtico narrado o colectado en el Musnad de Imam Ahmed, que hay 124,000 profetas y 315 mensajeros de Allah, pues hay muchísimas naciones y gente que no sabemos porque no nos contó la historia de ellos Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Entonces el Sheikh lo menciona para decir cuánta gente fue destruida por no seguir sus mensajeros y sus profetas. Y sabemos que en el otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que mencionó que en el día del juicio va a haber profetas que llegan y hay gente que una gran cantidad de gente que lo sigue y otros que no va a haber una gran cantidad de gente, va a haber poca gente y hasta va a haber profetas que solo la gente que lo siguió eran solo 10 y en otra narración dice 5 y después solamente una persona siguió a ese mensajero y va a llegar otros que ninguna persona siguió y obedeció a ese profeta. Va a llegar solo. No va a haber nadie detrás de él en el día del juicio, porque cada profeta va a llegar con su nación en el día del juicio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith que nos mencionó esto, dice, animó a los jóvenes y a los hombres y mujeres que se casen y tengan muchos hijos, porque quiere ser orgulloso en el día del juicio de la gran cantidad de musulmanes que está en su nación. Así que los profetas y mensajeros de Allah, y Juan Barakallahu Fikum, Allah los envió para que sean seguidos. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, fue enviado a nuestra nación para que nosotros seguimos su sunnah. Tenemos que obedecer sus órdenes, cumplir con sus órdenes y alejarnos de todo lo que ha prohibido. Seguir su sunnah, seguir su camino, seguir su práctica, seguir su ejemplo en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos. Y hacer todo lo posible, como dice el hadith, cumplir con todo lo posible acorde a nuestra habilidad. Y dice el Sheikh, esto no quiere decir que las cosas que claramente son obligatorias, que tenemos la opción de hacerlo o no. Eso no es el entendimiento. El entendimiento es seguir la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hacemos todo lo posible. Es decir, los asuntos que son obligatorios, pues esos asuntos tenemos que cumplir con ellos. Es obligatorio. Los asuntos que no son obligatorios, hacemos todo lo posible en seguir la sunnah del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y ese es el fundamento y el entendimiento correcto de este hadith. Y vemos que la gente de la bid'a no cumple con este hadith, porque abandonan la sunnah del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Abandonan muchos aspectos de la creencia del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y si abandonan muchos aspectos de la creencia, de la aqida del profeta sallallahu alayhi wa sallam, pues entonces abandonan la práctica correcta del profeta sallallahu alayhi wa sallam, porque la práctica está basada en ¿qué? En la aqida, en el credo. El credo viene primero. Entonces todo está formado y construido encima del credo. Si el base no es correcto, lo demás no está correcto. Entonces tenemos que corregir el base, que es el credo, que es la creencia, que es la aqida, el tawhid wa sunnah. Tener todo establecido sobre eso, todo construido sobre eso, sobre esa base. Teniendo esa base, las acciones están correctas, bi'idhnillahi ta'ala. Now, y aquí Juan Barakallahu Fikum termina el Sheikh la explicación de este hadith,
Y aquí vamos a parar, bi'idhnillahi ta'ala, hasta la próxima semana. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas o algo, Juan, en que podemos ayudar, inshallah haremos todo lo posible en hacerlo. Una pregunta: ¿qué tanto se puede atrasar el Salat al-Fajr? Salat al-Fajr, el tiempo de Salat al-Fajr, como mencionamos en las otras clases, si se recuerdan, últimamente mencionamos una clase de eso en las clases que estamos haciendo en Ramadán. El Fajr entra, hay dos tiempos que se llaman Fajr. Uno que se llama el Fajr al-Kadhib, el Fajr mentiroso, literalmente así se llama, y el Fajr al-Sadiq, el Fajr verdadero, o el Fajr veraz. El Fajr verdadero es cuando la luz del horizonte se extiende por el horizonte, y no es el tiempo donde la luz sube como un rayo al cielo. Eso sale primero. En cuanto empieza a llegar cercando el sol al horizonte, se ve que sale el rayo de luz arriba hasta el cielo. Y eso no es el Fajr, no es el tiempo de Fajr donde entra el Salat al-Fajr. Ese nomás anuncia que se está acercando el Fajr, el tiempo de Fajr. Pero lo que sí es el Fajr verdadero es cuando la luz aparece por todo el horizonte, así extendido por todo el horizonte. Ese es el Salat al-Fajr. Entra el Salat al-Fajr ahí hasta que el disco del sol empieza a salir por el horizonte. Si se ve algo de luz eso es cuando no se trata de que hay luz en el cielo. No, se trata qué es lo que se ve en el horizonte. Si se ve que un poco del disco del sol está saliendo por el horizonte, ya terminó Fajr. Entonces se trata de lo que sale y no se trata de las horas, Juan. Por eso siempre, en vez en cuando, tienen que verificar los horarios de estos horarios que salen de diferentes organizaciones y de aplicaciones del internet, porque en veces sí están bien y en veces no están bien. Entonces tienen que verificarlo en vez en cuando, y no porque este mes todo está bien va a estar bien cada mes, porque no es así. En veces hay errores, así que hay que verificar bien en vez en cuando los tiempos del Salah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. طيب, si no hay preguntas, aquí terminamos ya, Juan. Barakallahu fikum. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إخوان hermanos. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.